Buenos días, familia, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Que Dios os bendiga. Pode bajar un poquitín, Ángel, aquí creo que está muy alto, está soplando un poco. Déjame colocar mi cronómetro aquí, porque cuando empiezo a predicar, no paro. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo está? ¿Cómo pasar el fin de semana? ¿Todo bien? Hoy es domingo de resurrección. Estamos hablando de una forma dentro de la tradición cristiana, que somos todos nosotros. Y hoy celebramos la resurrección de Jesús. Viernes fue crucificado, sábado era el día de reposo, los judíos no podían hacer nada, y domingo Jesús resucita. Justamente el domingo de Pascua, celebrada por los judíos. ¿Casualidad? ¿O eso ya era un proyecto, un plan? Ya estaba en el programa de Dios todas las cosas. Por eso que Jesús es llamado de Cordero Pascual. Si hoy es domingo de resurrección, vamos a dejar aquí el escenario bonito, porque como vamos a salir por la televisión, así los que nos ven por la televisión nos ven organizado, aunque no somos muy organizados. Es una broma. Y tú que está en casa, que Dios os bendiga. Muchas gracias por estar ahí. Pues bien, ¿puedo? Gracias. Poncio Pilatos coge una bandeja con agua, con bastante agua, y lava sus manos. Era um símbolo, era uma forma metafórica que estava dizendo: vou lavar mis manos. Seguramente mais de uma vez tu dijo: lavo mis manos em esta causa, que quer dizer, eu não tenho a culpa. E este homem que está aqui à minha direita, se su sangre é culpado ou não é culpado, a culpa de su sangre não vai ser sobre minha cabeça, será sobre todos vosotros. E Poncio Pilatos estava falando para uma multitud de judíos que gritavam: crucifica-o, 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 crucifica-o. Espuma salía de la boca, los ojos, las pupilas estavam dilatadas, parecendo um crocodilo a ponto de devorar su presa. E su sangre, sus batimentos, sus latidos del corazón a toda velocidad, deseando la muerte de un judío que venía de Galilea, que decía que era el propio Dios, que era el Hijo de Dios. Decía que quien vía a él, vía al Padre. ¿Cómo? Ese blasfemo, hijo de un carpintero y de una mujer llamada María Campesina. 4 soldados romanos captura el delgado Jesús, y digo que era delgado porque la mayoría de los misioneros y de los predicadores son delgaditos como yo, así. Está mais preocupado com as coisas do céu do que com as coisas da terra. Cogen Jesus por los braços, lleva hasta um pátio, hasta el pátio del Senadrín. E allí esses 4 soldados romanos, não é romano, não, é só romanos, fortes, preparados, quadrados, como diz aqui em Espanha, mais ou menos parecido como nosso produtor Mitcha. Fuerte. Coge nada más y nada menos que látigos, y se acerca hasta el Jesús, el Nazareno Jesús, que estaba atado con sus manos, con cuerdas, y un tronco allí, aquel patio. Y esos 4 soldados romanos cogen sus látigos, sus látigos. Los látigos
romanos era muito peculiar para torturar um delinquente, um malhechor. Generalmente apedreava hasta a morte. Pero en ese caso de Jesús decidieron dar látigos. Y los látigos eran hechos de tripa de animales, de cuero de animales, los cueros de animales muy finos, como este que tenemos en las bolsas de las mujeres, el cuero, la piel, el cuero. Y en las puntas tenía esferas de acero, o si no, colocaban huesos de animales secos, y a donde tocaban las esferas provocaban hematomas muy fuertes. Y a donde esos huesos tocaban, producían heridas muy agudas, muy profundas. Y yo siempre digo que los huesos de animales secos eran como maquinilla de afeitar, el aparato ese, la gilete que usamos para afeitar. Y la ley permitía que hasta 40 latigazos se daban y ya estaba, el malhechor ya estaba pagado su pena. Pero en caso de Jesús, le dieron 39 latigazos, 39. Y todo su cuerpo, de arriba abajo, de abajo arriba, de un lado al otro, del otro lado al otro extremo, los látigos tocaron su cuerpo. Su cuerpo fue totalmente molido. Foi tocado em suas pernas, em suas contrapiernas, em sua espalda, em seu rosto, em sua frente. Os látigos foi tocando, foi le chocando e foi causando profundas hematomas, as pelotitas de acero, e os huesos, aonde foi tocando, foi le cortando, foi le causando daño. A ponto que de su cuerpo, aproximadamente de 1,80 m alto como yo, fue totalmente desfigurado su cuerpo por los soldados romanos. Después de ser azotado, de ser totalmente castigado, torturado, le cogieron una corona de espinas, porque él decía que era un rey. Decía él que era un rey, y le colocaron una corona de espinas en la cabeza, diciendo, ya que es un rey, toma lo que tú mereces, una corona. Pero los reyes usaban una corona bonita de oro, con piedras de diamantes, que simbolizavam poderio, riqueza, nobreza. Pero a este predicador cogeram allí de um arbusto uma corona com espina e le clavaram literalmente en la cabeza de uma forma muito sarcástica, de uma forma casi de broma, já que tu eres um rei, toma tu corona. E lo que tu mereces é uma corona com espina, que se enclave aí em tu crânio e que te provoque muito dolor. Después también colocaron un saco, una bolsa en su cabeza y le daban con la vara en la cabeza, con la corona, y cada vez que le daban clavaba más las espinas en su cabeza, y después le sacaban esta bolsa y preguntaban, ¿tú eres profeta? Entonces, ¿cuál de los soldados romanos que te pegó? Adivina si eres profeta. E disse a Bíblia que como uma oveja muda foi levada para ser morta, nesse caso a oveja muda. Chegando a um lugar que parecia como uma caravera, um alto de uma montanha, aonde juntamente com ele foi colocado mais 2 malhechores, 2 ladrones supostamente, dizendo, era um lugar que se chamava Caravera. En el original, parece el Calvario, pero en el original se llama Caravera, que parecía un cráneo el local. Allí colocaron un malhechor de un lado, colocaron un malhechor, un ladrón, un asesino, un delincuente del otro lado, y cogieron la cruz que era para Jesús, que en ese caso no era para Jesús, le clavaban un clavo, no era en la palma de las manos, como dicen por ahí,
en Hollywood, en las películas esas de la Pasión de Jesús, pero es un lugar aquí que se llama radio, y clavaban aquí, pues, supuestamente el clavo tenía como de 25 a 35 centímetros de diámetro, le clavaban primero aquí, y después llevaba hasta la cruz, y la cruz ya tenía el agujero hecho, y cuando presentaba el agujero, por detrás daban la vuelta en el clavo, por eso que el clavo es tan grande. En ese caso, la cruz no era para Jesús, en ese caso la cruz era para un hombre llamado Barrabás, y se ve que cuando el carpintero ha hecho la cruz, que era para Barrabás, Barrabás tenía la dimensión un poco más grande que Jesús, dicen los historiadores, y entonces cuando metieron el clavo do otro lado, el agujero no alcanzaba, porque se ve que Barrabás puede ser que tiene un poco más de diámetro cuando estira los dos brazos. Entonces los soldados tuvieron que amarrar una cuerda en el brazo de Jesús y estirar el brazo de Jesús todo desfigurado, humillado, semidesnudo, hasta llegar al agujero. Y cuando llega el agujero do otro lado de la cruz, le dan la vuelta ahí y después le pone de pie. Y el pie tenía como ahí un lugar para sostener, porque si no tiene un lugar para sostener el cuerpo con los pies, el candidato a la muerte seguramente moriría de asfixia, porque no conseguiría respirar. Entonces tenía un apoyo y supuestamente también metía un clavo grande con los dos pies cruzados en la cruz. Lo que me llama la atención es que Jesús no se ha muerto solo, no fue crucificado solo. Tenía un malhechor a su mano derecha y tenía un asesino, un bandido, un ladrón, o algo que le merecía la muerte del lado izquierdo. Jesús fue crucificado en medio de los dos ladrones para dar a entenderse de que era el ladrón principal. Estaba en medio, estaba en evidencia. Uno blasfema contra el Hijo de Dios, el propio Dios, hecho en carne, y el otro pide misericordia, porque al final él tenía culpa de estar allí, pero Jesús no tenía la culpa ninguna. Y fue interesante que en la crucifixión de Jesús, allí él queda en agonías en la cruz, allí sufriendo, padeciendo su sangre, la sangre de Cordero Pascual, todo se derramando, goteando por el suelo, allí sufriendo, y él da un grito, y dice: tengo sed, dice Jesús. La ignorancia de los soldados romanos fue tan grande que mojan una esponja en vinagre y le dan para beber para Jesús, y Jesús nega de beber el vinagre en este caso. Hay muchas versiones, hay muchos estudios que hablan que el vinagre era como antiséptico para anestesiar el dolor o algo así. Fue por eso que Jesús renunció a tomar un ibuprofeno, vamos a decir así, algo que le suavizase el dolor. Pero tamanha ignorância, como que uma persona com seu corpo todo desfigurado, clavado na cruz, vai tomar um pouquinho de vinagre para suavizar? Que dolor que vai suavizar aí? Não é dolor que suavizar. E outra, Jesus sabia muito bem, porque estava indo para a cruz del caballo. Ele sabia muito bem, ele sabia o dolor, porque quando ele gritou que tenía sed, él no tenía sed de suplir una necesidad física, él tenía sed de suplir una necesidad espiritual. Cuando él gritó: tengo sed, y yo digo así: tengo sed, porque aquí no hay agua para mí. Tengo sed. Él gritó porque él tenía sed de tomar la copa de la ira que Deus havia preparado para todos nós outros. Esta era a sede que ele tinha.
O sea, ya que estaba allí en la cruz, ya que tenía que beber del pecado de toda la humanidad, tengo sed. Estoy aquí, estoy preparado. Y fue cuando Jesús, en la hora nona, a las 3 de la tarde, antes de caer el sol, Jesús da el último grito y dice: consumado está. Y muere. Cuando muere Jesús, algunas cosas pasan. Una de las cosas que pasan en la cruz fue que un grande terremoto, cuando Jesús inclina su cabeza, un terremoto muy fuerte sacude toda la tierra en la muerte de Jesús, simbolizando la ira de Dios sacudiendo la tierra. Otra cosa importante que pasa es que las rocas duran, las piedras duras se rompen, se parten en dos. Y eso tiene un simbolismo muy grande. Podíamos predicar sobre esas rocas duras que habían partido en cachos después de la muerte de Jesús, que eso simboliza los corazones duros como una piedra, que la muerte de Jesús quebra, esmiuza, derracera, deja en pedazos. La muerte de Jesús provoca un impacto en los corazones duros como una roca. Y toda otra cosa muy curiosa, que a lo mejor muchos de vosotros no saben, es que con la muerte de Jesús en la cruz, los sepulcros de los cementerios, dice la Biblia ahí en Mateo 30 para adelante, 20 algo, dice que los sepulcros fueron abiertos y los cuerpos de los santos resucitaron. Mucha gente resucitó allí en Jerusalén, estaba fuera de la ciudad su crucificación, y muchos cuerpos resucitaron después de la muerte de Jesús. Allí en los pies de Jesús no dejaban los soldados romanos se acercar mucho, aleja los parientes de Jesús, los soldados romanos. Después, para dar el golpe final, para saber si realmente Jesús estaba muerto, era una alucinación, o si realmente estaba muerto, un soldado romano coge una lanza y perfura a Jesús aquí más o menos del lado del corazón, allí buscando alguna zona, y allí, muchas gracias Cristian, y allí perfuran y allí sale agua del cuerpo de Jesús. Toda la sangre de Jesús había ya dejado su cuerpo y él realmente había fallecido. La noche, el día se convierte en noche, cogen el cuerpo de Jesús, quitan los clavos. Un hombre rico llamado José de Arimatea, un hombre que tenía posición, seguramente un discípulo de Jesús, uno de los discípulos, no los 12, no los apóstoles, pero uno de los seguidores de Jesús, como uno de nosotros, se encarga para hacer el velorio de Jesús, ¿no? Y lleva hasta una cueva, una sepultura, una cueva, y allí embalsa el cuerpo de Jesús, y allí piden a las autoridades, los de Sanedrín, las autoridades religiosas y gubernamental también, para que por seguridad del cuerpo de Jesús, ¿no?, colocase una gran piedra, y alrededor de esa piedra, donde estaba el cuerpo de Jesús allí tumbado, dentro de esta cueva fría, le sellaban con cera, y allí supuestamente colocaban un sello de una autoridad para sellar, para blindar la cueva con la piedra y el cuerpo de Jesús allí dentro. Toda esa historia aconteció durante algunas horas el viernes, por eso que la tradición dice Viernes Santo, que foi quando Jesus foi morto. Não podemos olvidar que essa semana que Jesus foi morto era a semana de Páscoa. E vem o sábado é o dia de repouso, é o dia de descanso. O judío não pode trabalhar
los soldados romanos allí en la puerta del sepulcro, como testigo de que nadie va a quitar el cuerpo de Jesús Cristo mientras está muerto allí, para que no tengamos ningún inconveniente que después roban el cuerpo de Jesús y diga que él fue resucitado con el cuerpo escondido en algún lugar. Pues bien, dice la Biblia que por la mañana, muy tempranico, a lo mejor antes que el sol pudiera salir, nacer, supuestamente un efecto llamado alba, que es el contraste entre la noche y el día, cuando el sol estaba a punto de salir, una mujer llamada María Magdalena prepara algunas cosas y va hasta domingo por la mañana, muy tempranico, va hasta la tumba de Jesús. Llega allí en la tumba de Jesús, tiene una cena que le deja blanca, pasmada. ¿Qué había allí en la tumba de Jesús? Los guardias ya no estaban más. Los guardias romanos habían ido hasta las autoridades para decir lo que habían visto. Fue sobornado con mucho dinero, le dieron propina para quedar callado, para no decir a nadie lo que habían visto. Pero esta mujer, María Magdalena, que había sido por el propio Jesús, por este que había sido crucificado, en el viernes de Pascua, donde en Jerusalén había muchos visitantes, porque era Pascua, era un día solemne para los judíos, quedó bestificada con lo que había visto. La cueva fría, escura, con humedad. La puerta de la cueva había la piedra fuera de su sitio. No estaba más a donde estaba, tapando la cueva, el sepulcro. Encima de la piedra, un ángel, como un rayo, estaba sentado encima de la piedra. Y ese ángel le anuncia y dice: ¿a quién buscáis? Y María Magdalena mira para dentro del sepulcro. ¿Y sabe lo que había dentro del sepulcro? Señoras y señores, ¿sabe o que havia? Tú que está em casa, o que havia dentro do sepulcro depois do terceiro dia? Estava vazio. Jesus havia doblado o manto, havia guardado aí, acomodado em cima do banco. Tu, quando desperte por la manhã, não te olvides de arreglar a cama. Há um livro que diz: arregle tu cama. Há gente querendo cambiar o mundo e não consegue cambiar sua habitação. E o anjo disse: quem buscas? ¿Buscas entre los muertos aquele que está vivo? Maria Magdalena mira para dentro, queda blanca, bestificada, porque ele estava completamente vacía, la cueva, el sepulcro. Sale correndo, vai anunciar a los discípulos, e llega a los discípulos, comete la burrada de decir: robar el cuerpo de Jesús. Quando vuelven en medio del camino, Jesús aparece a María Magdalena. E como código de identificação disse: Shalom Adonai, que significa la paz de Deus. Quando mira, se identifica e mira a Jesús. E le reconoce que era Jesús ressuscitado, ressurreto. Depois aparece a los discípulos
y después queda con los discípulos durante 40 días. Y después deja la gran comisión a los discípulos. ¿Cuáles son la gran comisión a los discípulos? Que dijo Jesús las últimas palabras a los discípulos que estaban allí. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Todo aquel que cree será salvo. Y el que no cree será condenado. Bautizáis en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Orad por los enfermos, reprender los demonios, porque las obras que yo he hecho vosotros van a ser mucho mayor. No significa de magnitud mayor, significa de cantidad. Nosotros somos los discípulos de Jesús. Yo ahora mismo estoy aquí predicando sobre su resurrección. Estoy haciendo algo que dice Jesús para hacer. Y ascendió al cielo, dice la Biblia. Y los discípulos se convirtieron en los protagonistas de la obra. Pedro ora, resucita a gente, después vemos a Juan recibiendo iluminación de la palabra, revelación en la isla de Pátimos, viendo que Jesús deja un legado después de su muerte y después de su resurrección. Pero ¿a dónde está el clímax del mensaje de hoy? ¿A dónde está el enigma de la resurrección? Y quiero decir a ti, que señal que te doy, así. Ya vengo para acá. ¿A dónde está el culmen del mensaje de hoy? Y quiero vos decir una cosa para vosotros. Es un secreto. Y quiero jactanciarse de lo que voy a hablar ahora. Yo pasé toda la semana consciente que hoy iba a compartir la palabra. Por causa que hay un retiro y el pastor está donde el retiro. Y yo estoy aquí hoy predicando sobre la resurrección. Y yo me preguntando, Señor, quem cava, encuentra. Y yo comencé a cavar. Que voy a hablar a esta gente guapa de la resurrección, cosas que ellos no saben. Porque todo el mundo aquí ya escuchó en domingo de resurrección, Jesús se ha muerto, y al tercer día resucitó. Es el primogénito de entre los muertos. Él se ha muerto y vivió para darnos vida y vida con abundancia. Todos nosotros ya sabemos que Jesús se ha resucitado y seremos resucitados juntamente con ellos. Todo el mundo sabe de eso. Pero quien cava, quien busca, encuentra. Quien busca, encuentra. Tú que estás soltero, quien busca, encuentra. Tú que estás desempleado, quien busca, encuentra. Y yo pasé toda la semana buscando, leyendo, orando, escuchando. Y era a las 5 de la mañana de hoy, más o menos como María Magdalena, que despertó a las 5 y fue hasta el sepulcro a visitar a Jesús. Y antes de ese sol que hace aquí en España hoy, maravilloso, yo desperté a las 5 de la mañana y he venido aquí porque no quería molestar a nadie a donde estaba, para buscar, para cavar. Y aquí en esa salita orando, los chicos cuando llegaron de la alabanza, Javi me dice, oye, ¿qué está haciendo aquí? Y dice, estoy aquí, hijo, estoy aquí. Y encontré una perla en medio mis estudios, en medio mi oración, en medio a mi búsqueda. Y el Señor me llevó, ¿sabe a dónde? Me llevó al Antiguo Testamento. El ritual del Antiguo Testamento ya he hablado aquí a vosotros un montón de veces y voy a hablar otra vez. Había un tabernáculo
depois do tabernáculo, que se montava e desmontava, montava e desmontava, era um santuário. Ha venido el templo, edificado por Salomão. E dentro desse tabernáculo, e depois dentro do templo, havia a arca del Senhor. Dentro do templo. Dentro do templo. A arca del Senhor. Aí dentro deste cubículo, desse ambiente chamado Santíssimo Lugar, que tinha em la porta uma cortina, que tinha em la porta uma cortina, porque nadie podia entrar dentro, a não ser o sumo sacerdote, para hacer uma vez por ano o sacrifício. Esse sacrifício em original se chama Yom Kippur, o gran dia del Senhor. Allí dentro desse local, tapado por uma cortina ou por várias cortinas, dentro desse local havia um lugar chamado propiciatório. La arca del Senhor. E na arca del Senhor havia o propiciatório. O propiciatório era uma tapa com dois ángeles, com as alas grandes, que uma ala tocava na outra. E el dia de sacrifício, que hacía o sacerdote? Cortava, degolava um cordeiro, sem mancha, sem ruga, perfeito. E ele entrava dentro desse local. Depois ele entrava dentro desse local por la cortina e hacía o sacrifício. E hacía o sacrifício. Como Deus é bueno. E esse sacrifício significava muitas coisas. E uma delas coisas é que todo o povo estava livre de todo o pecado. Por el sacrifício que hacía el sacerdote en la tapa de la arca llamada propiciatorio, cuando rozaba la sangre ahí. Una cortina que tapaba el local. Y ahí dentro, lugar santo. E uma das coisas que passou, e depois tu vai ler em los 4 evangelhos para ver que não estou inventando uma história. Terremoto e na morte de Jesus, em la cruz. Terremoto, as pedras se partiram, os mortos ressuscitaram, e outra coisa muito importante que deixei por último de aposta para falar e para arquitetar o mensagem de hoje. Uma coisa muito importante, esta tapa, esta cortina que tapava o local. Aí o que suena aí? Esta cortina que tapava quando Jesus em la cruz se ha morto. Presta atenção, aunque sei que a hora é difícil, presta atenção. Sabe o que passou com a morte de Jesus? De arriba abajo, não foi de abajo para arriba, e isso é muito importante. De arriba abajo, para os que estavam dormindo, desperta. É todo de aposta. Eu tinha um pastor em Brasil que tinha 985 anos. E quando predicava com um bastão. E se alguém dormia, ele ia bastar a irmã e dava na cabeça. Eu, como não posso pegar a nadie, eu pego uns gritos. De arriba abajo, com a morte de Jesus. De arriba abajo, com a morte de Jesus, o cielo se ha roto. ¿Sabe o que significa de arriba abajo? Se tu e eu, que somos bajitos, se fôssemos cortar uma cortina, como cortaríamos? De abajo para arriba. ¿Y por qué la cortina se cortó de arriba para abajo? Porque fue el propio Dios que cortó el velo.
de arriba para abajo. E quando este velo se abriu, o que significa isso, hermanos? Quando esse velo se abriu, essa tapa que tapava um ambiente, significa que com a morte de Jesus, com seu sacrifício, o pecado se havia perdonado por completo. Não hacía falta mais que sacrifício. Não hacía falta mais sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus é mais do que suficiente. Muito bem. E aqui vem a perla. Santuário, sagrado, cortina. Muere Jesus, a cortina se abre de arriba abaixo. Aprenderam algo novo hoje, que não foi de abaixo para arriba, foi de arriba para abaixo. Foi o próprio Deus que cortou. Has visto que tu sabes de todo? Não sabes de todo. Sempre estamos aprendendo. Agora, santuário, propiciatório, cortina. Morte de Jesus, corta. Agora, santuário, chamado sepulcro. Que havia na porta del santuário del tabernáculo uma cortina. Que havia na porta del sepulcro uma pedra. Que havia dentro del santuário del tabernáculo el arca del Senhor, dos ángeles, um com a ala tocando o outro. Que havia dentro del sepulcro? Claro que havia, estava o corpo de Jesus, o cordeiro imolado. Com a morte de Jesus, o velo se abriu, não hacía falta mais sacrifício. Uma vez que a pedra se abriu também, ¿qué passou? ¿Qué pasó? Lo que estaba muerto ha vencido la muerte, lo que estaba muerto, y recibió vida. El antiguo pacto, cortina. El nuevo pacto, piedra. El antiguo pacto se parte. El nuevo pacto sale de su sitio la piedra, la tapa. El antiguo pacto, el perdón del pecado, el sacrificio. Jesús, cuando muere en la cruz, muere por nuestros pecados, ¿sí o no? Y cuando resucita, ¿qué pasa con su resurrección? ¿Qué significa su resurrección? Porque su muerte en la cruz es para perdón de los pecados. Entonces la cortina no hace falta más. ¿Y la piedra cuando salió de su lugar? Cuando Jesús resucitó, venció la muerte. Entonces Jesús muere para perdón de los pecados. Y después cuando resucita, para dar vida. Hay alguien hablando. La cortina se ha roto, la pedra se abrió, Jesús se ha muerto, y al tercer día la piedra fue desplazada. Lo que estaba allí dentro olía a muerte, comenzó a oler vida. Lo que estaba muerto ha recibido vida. Por isso que ele é chamado de los primogénitos de entre los muertos. Por isso que quem crê em ele
aunque esté muerto, vivirá. Su muerte nos perdonó de los pecados. ¿Cuántos aquí creen en la muerte de Jesús? Diga amén. Tú eres limpo de los pecados del pasado, del presente y del futuro. ¿Y quién cree que el tercer día la piedra salió de su sitio y Él resucitó? ¿Quién cree aquí? Tú y yo un día estaremos vivos con Él para la eternidad, porque Él resucitó al tercer día y tenemos vida con Él y vida en abundancia. Somos limpios, somos lavados, somos redimidos por el pecado y recibimos vida, vida eterna. Todos los que creen en Él será resucitado juntamente como Él fue. Este es el mensaje de la resurrección de Jesús Cristo. Escúchame, los que le gustan la música, si tú vas al sepulcro de Elvis Presley, rey de rock, allí está escrito: aquí está el cuerpo del rey de rock, Elvis Presley, ahí en Dallas, Estados Unidos. Si tú vas a Estados Unidos también y a ti le gusta de música y de bailar, allí hay un ataúd o un sepulcro muy bonito lleno de flores que pone así: aquí está enterrado el rey del pop, Michael Jackson. Si tú vas a India, allí está enterrada Buda. Si tú vas al oriente, está enterrado a Maomé. Si te vas a Jerusalén, allí hay un sepulcro que está escrito: aquí fue enterrado rey de los judíos. No está muerto, resucitó y está vivo. Tu Dios, tu Senhor, tu Salvador, aquele que tu crê, aquele que te guarda, aquele que te ama, não é um Deus mentiroso, não é um Deus hecho por manos humanas, não é uma lenda, não é um mito, é um Deus vivo, vivo. Está vivo, tu Dios está vivo, venceu la muerte, el infierno, el pecado. Quem crê está vivo com Él. Quantos creem aqui? Levanta a mão, diga: eu creio que Jesus está vivo. Dê um aplauso a esse Jesus que está vivo. Ressuscitou ao terceiro dia. Sinônimo de celebração, de adoração. Eu creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia e nos dá vida. O velo se ha roto, a pedra sai fora e o corpo ressuscitado. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos ha dado vida. Temos vida com Ele. Pónganos de pé, vamos ponernos de pé, por favor. Esse domingo é um domingo especial. Celebramos a ressurreição de Cristo. Foi o dia da glória.
Viernes fue el día de la vergüenza, el cuerpo desnudo. Muchos aplaudieron, rieron. Conseguimos vencer, conseguimos matar. Domingo fue el día del triunfo, de la gloria. Eso significa que un día todo y todos, toda nuestra vergüenza, todos nuestros pecados, será eliminado. Y estaremos juntamente con Cristo delante de Dios, justificado de la vergüenza, del pecado y de la muerte. Porque su obra fue completa, su sacrificio fue perfecto y Él venció la muerte, el último enemigo. No hay nada imposible para un Dios que venció la muerte. Y no hay nada y nadie que puede resistir al mensaje de la cruz y de la resurrección. Aquí hay terremotos ahora, mientras compartimos y mientras el Espíritu habla con nosotros, sacudiendo las estructuras de algunos, sacudiendo el egoísmo, la presunción. Hay otros que, como la muerte de Jesús, que rompió las piedras, Dios está rompiendo también, partiendo en dos el corazón como un corazón de piedra, de una roca. Su palabra tiene poder. Y como la muerte de Jesús generó vida, hay otros Dios está dando vida. Me gustaría de hacer un llamado, no aquí adelante, un llamado celestial. Tú, que es por la primera, por la segunda o por la tercera vez que está escuchando el mensaje de la crucificación y el mensaje de la resurrección, y no creía en la muerte, en la resurrección de Jesús, permita que este mensaje, no mensaje humana, yo soy apenas el cartero, yo soy apenas el cartero, el hombre del correo. El mensaje no es mía, es de Él. Permita que Él te dé vida hoy. Hay mucha gente que dice, acepta a Jesús. No es Jesús que nos acepta, es nosotros que tenemos que aceptar a Jesús. Permita que le haga una transformación en su vida por completo, a punto de lo que está muerto en tu vida hacer sentido y tener vida. Y ahí a donde tú estás, en tu lugar mismo, pida perdón por tus pecados y di a Él, di a Jesús, que te dé vida, que se participe de tu vida, que haga casa, morada, sitio en tu corazón. Feche tus ojos. Vamos gastar alguns minutos reflexionando sobre este mensaje, sobre no apenas la muerte, pero también la resurrección,
la vida de Jesús, su obra en la cruz y su obra en el sepulcro. Pase esse tempo, agora que estamos aqui. Pase esse tempo desconectado de las cosas hacia afuera. E tu que está em casa também. Pase esse tempo aí, tu com Deus. Agradeça por sua obra na cruz e por sua obra no sepulcro, que foi o resultado da sua obediência, foi o resultado de seu sacrifício, de sua entrega por todos nós outros. Agradeça esse dia, o domingo de ressurreição, que tu também foi ressuscitado com Ele e hoje tem vida eterna, juntamente com o Hijo de Deus, aquele que se entregou em la cruz, aquele que se ha muerto e aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Muitas graças, Padre, por tu obra. O mundo hoje celebra a vida. Nós também. Estamos aqui, Padre, recordando tu obra en la cruz. Gracias, Padre, por tu obra. Gracias, Padre, que foi por amor. Gracias, Padre, por el regalo tão grande que nos ha dado la vida eterna. Padre, ahora que vamos a nuestros hogares, a nuestras casas, llévanos bajo tu protección. Que el ángel del Señor guarde nuestro derredor, librándonos del mal y de toda obra del enemigo. Danos una buena semana, una semana productiva. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos que está aquí, Padre, incluso ese que vos habla. Muchas gracias, Padre, por todo lo que ha hecho y por todo lo que va a hacer. Muchas gracias, Padre, por este mensaje. Es lo que le agradezco en nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Buen fin de semana, familia. Que Dios los bendiga. Dê un abrazo ahí en 2, 3 hermanos. Hasta domingo que viene. Que Dios los bendiga.